Gloria a Dios en las alturas. Les saludo en el nombre de Jesucristo a todos mis hermanos en todo el mundo. Bendigo mi patria Israel. Bendigo todos mis hermanos en todo el mundo que son el pueblo de Dios. El pueblo único que Dios escogió para su honra y su gloria. Entonces en esta mañana muy contento, muy feliz, porque Dios nos ha dado la victoria y nos ha traído con su brazo poderoso hasta aquí. Voy a hacer una oración especial en este día por todos mis hermanos en todo el mundo. Padre Dios, en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, te agradezco por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Te agradezco por tantas bendiciones que tú nos das cada día. Y en esta mañana yo vengo a pedirte una bendición poderosa para todos mis hermanos en todo el mundo. Gracias, Padre, porque mi patria ya va a completar 72 años de haberse establecido en tu poderoso nombre. Aquí vamos, oh Dios, porque tú nos has hecho poderosos sobre la faz de la tierra. Y gracias porque tu poder es infinito, Padre de amor. Y en el nombre de Jesucristo te damos las gracias y te ruego tu santa bendición ahora mismo y háblanos a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Voy a tratar un tema que quizás para muchos sea espinoso, pero que para el pueblo de Dios es una garantía, ¿sí? Es una esperanza de vida. Porque cuando nosotros miramos las Sagradas Escrituras, ahí encontramos es una esperanza, un tesoro grande que nosotros tenemos, el cual nuestro Padre nos ha traído por medio de su palabra santa. Y es el matrimonio por lo civil, ¿lo aprueba Dios? Póngale cuidado, mi hermano y mi amigo. ¿Qué quiere decirnos el Señor? Hay que obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. No podemos obedecerle a los hombres, no. El hombre que es espiritual no obedece a los hombres. El hombre espiritual obedece al Creador, a su Creador, al cual adora todos los días. Óigame bien, y por el cual fue establecido, porque para eso nosotros hemos sido creados, para la adoración del Todopoderoso. Entonces hay que obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. ¿Qué dice la Santa Palabra? Dice, la Santa Biblia dice, honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. En otras palabras, la Santa Biblia tiene muy en alto el matrimonio. Dios constituyó el matrimonio y le dice santo. Óigame bien, santo. Aparte de esto, da recomendaciones para los que lo toman, para los que toman estas enseñanzas que están escritas en el capítulo 20 del libro de Éxodo, versículo 14, dice, no cometerás adulterio. Y luego en el versículo 17, no codiciarás la mujer de tu prójimo. En pocas palabras, los 10 mandamientos no han sido bien vistos por el hombre. Cuando el Eterno decide destruir todo, esto es en el diluvio, por causa de la maldad, es porque el hombre no estaba viviendo según los 10 mandamientos o mandatos del Eterno. No porque ya existieran los 10 mandamientos, pero lo que el hombre estaba haciendo era contrario a lo que el Padre Eterno quería que el hombre hiciera. Miremos el capítulo 6 de Génesis, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. En este capítulo hay una enseñanza bien clara. Habla de la maldad que sobrepasa. Llegó a su límite. Pero el Eterno vio que un hombre miraba por sus mandatos, estatutos, ordenanzas. Este hombre fue Noé. Él halló gracia delante de Dios. En el capítulo 6, versículo 9 dice que Noé caminó con Dios. Es decir, Noé tenía algo bien claro, que lo que el hombre estaba haciendo estaba en contra de los principios de Dios. Y él no quiso hacer lo que todos los demás hacían.
Y luego acontece lo que todos ya sabemos, la destrucción. Y los que muy pocos creen, porque una cosa es saber y otra cosa es creer. Hay mucha diferencia entre estas dos palabras, y no poca. Creer es algo que va sobrenatural, sobrenatural. Dice, de los días de Adán y Eva pasaron muchos años. El hombre vivía mucho tiempo. Matusalén, que fue el último de los que más vivió, fueron sus días 969 años. Porque Lamec, padre de Noé, vivió 777 años. Por supuesto, alabado sea Dios. Por supuesto que antes de Noé vivieron muchos más que también caminaron de la mano de Dios. En el versículo 24 del capítulo 5 vemos lo que le pasó a Enoc. Dice la Biblia que Dios se lo llevó, él no vio muerte. Es decir, siempre hay quien mire por los preceptos, estatutos y ordenanzas del Creador. Así sean pocos. Después de esta destrucción, vemos el acontecimiento de Sodoma y Gomorra. Terrible el suceso, ¿verdad? Pero en estos días también vivían hombres y mujeres que caminaban de la mano de Dios, obedientes. Alabado sea Dios. Temerosos y buenos adoradores del Creador. Alabado sea Dios. Porque no miraban, ni tenían otro Dios en sus corazones. No tenían otro Dios en sus corazones. En aquel tiempo también habían mujeres y hombres dedicados a Dios, al Eterno. Hoy por hoy, ni yo ni usted puede arrojar la piedra. Todos de una u otra manera hemos fallado e incumplido a los 10 mandamientos. Lo que dice la Biblia es que hay que escribirlos en el corazón. Es decir, que queden grabados, y no solo los 10 mandamientos, sino sus preceptos, sus estatutos y sus ordenanzas. Alabado sea Dios. Amén. Óigame bien, aunque sean demasiados y muy difíciles de cumplir, lo que el Eterno quiere es que los pronunciemos, los confesemos y decirle a Él que los amamos y que no nos son gravosos para nosotros. Grandes bendiciones, es decir, traen grandes bendiciones los preceptos, los estatutos y las ordenanzas de nuestro Padre. Es decir, los 10 mandamientos son de grande bendición para el hombre, para todo aquel que quiera cumplirlos y confesarlos. Lo más importante que lo tengamos en él. Alabado sea Dios. Y que lo tengamos solo a Él como el único Dios. Porque ese es el primer mandamiento. Dice, sobre todo, y que vivamos hablando, alabado sea Dios, de su grandeza, de su poder. ¿Sí? Ahora, ¿de qué venimos hablando? De la obediencia. Y dentro de la obediencia estamos con el tema del matrimonio. ¿Sí? El matrimonio es que el hombre cambió la gloria de Dios para dársela al mismo hombre. ¿De qué manera? Muy sencillo. Las organizaciones, entre comillas, supuestamente que dicen hacer la voluntad de Dios, es decir, someterse a lo que nuestro Padre Eterno dice, están haciendo lo contrario. Se están sometiendo a los hombres. Leyes humanas que no deben estar en la iglesia del Señor. En otras palabras, para que el pueblo del Eterno las cumpla. Lo que la Santa Biblia dice es orar por los gobernantes, presidentes, alcaldes, gobernadores, etcétera, etcétera. Pero lo que muchos líderes o pastores han hecho es una alianza con la política, con los gobernantes, que va más allá de la oración, y esto es desobediencia ante Dios. Y no solo ellos lo hacen, sino
que lo enseñan al pueblo de Dios. Hay una pared de intermedio entre los gobiernos y la iglesia. Esto que no se le olvide a la iglesia, hermanos amados. Hay una pared intermedia que no puede derribarla el cristiano. Hay que dejarla de pie porque el mismo Padre Eterno la colocó. Nosotros simplemente tenemos que llevar las autoridades en el corazón, orando por ellas de día y de noche. Esto lo vemos desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué tristeza! De la manera como el pueblo de mi Padre está haciendo mercadería con vosotros. Es decir, hoy en día muchos están haciendo mercadería con la iglesia del Señor. Líderes, pastores, hombres que dicen ser enviados. Es que yo soy enviado de Dios. Y resulta que el mismo Jesucristo dijo: en los últimos días harán mercadería con vosotros. Es que ya están dejando los altares en manos de políticos. ¿Y por qué? Porque hay dinero de por medio. Es decir, el amor a Dios, que es el primer mandamiento, lo cambiaron por amor al dinero. Eso lo están haciendo en muchas organizaciones. Han comprometido la iglesia del Señor con los políticos, con los gobiernos. Gobiernos corruptos, gobiernos que no hacen nada por el pueblo, gobiernos que dicen luchar por el pueblo, pero que lo están destruyendo poco a poco. Hasta aquí dejo esta parte, porque si sigo hay mucho más, óigame bien, de qué hablar. Y quiero terminar con el tema del matrimonio. Hay hermanos que ya han creído al Evangelio y por algunas razones tienen problemas con sus registros ante las notarías y no han podido llegar al estado del santo matrimonio. ¿Por qué? Porque es una exigencia de muchas organizaciones, iglepolíticas. No se le olvide esta palabra. Esta palabra no es mía, ni tampoco es bíblica, pero la podemos unir. Iglepolíticas. Si yo quiero ser salvo, quiero hacer la voluntad de Dios. Y soy yo el que tengo que responder por mis actos. No es el notario, ni es el pastor, o el cura, o quien se diga ser. Y la exigencia está. Se tiene que casar por lo civil y luego por la iglepolítica. Póngale cuidado a esto. A esto hay que llevarlo en el corazón, porque se le está dando más autoridad al gobierno dentro de la iglesia que a la misma iglesia, que es la palabra de Dios. Porque la iglesia somos nosotros y la palabra de Dios es la que nos ha formado. Porque la palabra de Dios está establecida, es para el pueblo de Dios, mas no para el pueblo rebelde y contumaz que nunca ha querido creer a la palabra de Dios. De lo contrario no hay nada. Ahora si se casó, el día que se quiera separar por alguna causa, se tiene que pagar una gran suma de dinero. Esto lo exigen, por supuesto, dentro del matrimonio civil. Tienen que pagar una gran suma de dinero si se van a separar. Y esto no está de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y no es el acuerdo que uno hace en el altar de Dios cuando uno le cree al Eterno, de la separación. No es el acuerdo que se ha hecho. El verdadero Hijo de Dios respeta las órdenes del Padre Eterno. El verdadero Hijo de Dios se queda esperando en esa voluntad poderosa del Eterno. Alabado sea Dios. Demos una alabanza al Rey. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos recibiendo de parte de Dios las instrucciones que verdaderamente hay que cumplir. Ya para terminar quiero dejar claro el matrimonio. El tema del matrimonio. Ahora, si hay algo más que decir, lo podemos expresar en otra enseñanza, en otro tiempo. ¿Sí? El matrimonio por lo civil no es bíblico.
en la presencia de Dios. Así de sencillo. Entonces, pastor, o sea que yo me casé por lo civil, no estoy casado. No está casado. Usted está libre. Está sometido a las reglas de las autoridades de su país donde usted esté, cualquiera que sea. Pero si usted llega al altar de Dios, a la iglesia del Señor, a llevar una mujer o a ir con un hombre, a depositar esa fe, ¿sí? Ese amor, porque eso es un amor puro cuando uno llega al altar con una mujer o con un hombre, para rendirle su vida primeramente a Cristo y para recibir la bendición del Eterno. Entonces el matrimonio por lo civil no lo aprueba las Sagradas Escrituras. Usted no lo encuentra en las Sagradas Escrituras. El matrimonio por lo civil en algunos estados, porque aquí pertenece, aquí en nuestra amada Colombia pertenece, pero si usted va a otros estados, el matrimonio por lo civil no existe. Es solamente en estos estados, en este continente. Y por la Biblia tampoco existe. El verdadero matrimonio es rendirse a los pies de Cristo con esa persona y hacer la unión y vivir para siempre hasta que la muerte los separe, dice la Escritura. Más adelante tendré un tratado, un comunicado acerca del plan de la separación, cuando puede Dios aprobar una desilusión de matrimonio, que se disuelva, ¿sí? Yo les voy a explicar esta parte para que seamos claros en esto, y se los voy a explicar por las Sagradas Escrituras. Entonces, amados hermanos, yo quiero que seamos claros en la iglesia del Señor. Es el tiempo de que usted y yo nos alejemos de las enseñanzas, de las prácticas, de las costumbres, de las ideas, de los preceptos, de los estatutos, de las ordenanzas de los hombres, y vivamos para la gloria de Dios y cumplamos lo que Él nos manda, porque se han olvidado de los 10 mandamientos y de todos los preceptos, estatutos y ordenanzas de Dios para cumplir lo que el hombre quiere plantar. El hombre ha querido suplantar la autoridad divina de Dios. Y nosotros, los hijos de Dios, estamos en contra de todo esto. Tenemos que levantar la bandera de la victoria en el nombre de Jesucristo, porque Él es el maestro de maestros y no hay otro como Él. Entonces, amados hermanos, es suya la responsabilidad, es mía la responsabilidad de cómo hacemos pacto con el Creador. Y si verdaderamente queremos estar bajo su gobierno, porque los que queremos estar bajo su gobierno, estamos dándole a saber a nuestro Padre que nuestra voluntad no es nuestra, es su voluntad sobre la de nosotros. De lo contrario, pereceremos como perecieron todos aquellos hombres en tiempos pasados. La destrucción llega, pero la destrucción llega a los desobedientes, a los que traicionaron las leyes de mi Padre, a los que no quieren cumplirlas, a los que no quieren vivirlas, a los que no quieren confesarlas. A ellos les viene la destrucción repentina, dice la Escritura. Entonces, amados hermanos, a todos ustedes los que han creído, sigan adelante, esperemos en el Dios Todopoderoso, sápense de las reglas humanas, de lo que está establecido por el hombre, y sigan las leyes de mi Padre Dios y confiéselas para que viva eternamente y para siempre. Yo los dejo en este momento y, como les digo, escríbanme alguna sugerencia que tengan, bien pueda, háganlo, que yo estaré esperando y les seguiré enseñando acerca de estas maravillas, porque nuestro Padre es el que nos enseña a nosotros, sus hijos. Que Dios me los bendiga a todos, que Dios me los guarde a todos. Bendigo la iglesia en Cartago, bendigo la iglesia en todo el mundo, porque nosotros somos la iglesia del Altísimo. Que la paz de nuestro Señor sea con todos. Shalom Hashem. Alabado sea Dios.